Qué difícil y complejo pareciera a veces poder identificarnos con los demás. Pero tener esa empatía, ¿sí?, que quisiéramos todo tener con aquellas personas con las cuales nos rodeamos, con aquellas personas que forman parte de nuestro entorno, no es difícil al parecer si estamos dispuestos a seguir el ejemplo que nuestro amado Señor Jesucristo nos dejó. Dios le bendiga en este día, mi amado hermano y amigo, consiervo que nos sigue fielmente. Dios en este día quiere hablarnos, quiere que usted y yo, ¿verdad? Porque a la predicadora le enseña a la primera que Dios le habla. Así que este es un consejo para todos nosotros que la palabra de Dios nos da. Así que yo les invito en esta hora, no sin antes decirle que el Señor sea bendiciendo grandemente su vida y llenándolo de su paz, de su amor y de su gozo. Le invito a abrir la palabra del Señor en el libro de Juan capítulo 11, versículo del 33 al 35. Dice: Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Verso número 35 dice: Jesús lloró. Vamos a orar en este momento, ponerle esta enseñanza en las manos del Señor, y les invito a inclinar su rostro y a cerrar sus ojitos ahí donde usted se encuentra. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres Dios soberano y eterno, Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres ese Dios que tu trono está lleno de amor, de misericordia, paz, justicia y fidelidad. Qué bueno es acercarnos a ti, Señor, confiadamente en el dulce nombre de Jesús, para pedirte que tú seas en este momento, Señor, usando mi vida como un canal de bendición para todos aquellos amigos, hermanos, consiervos que nos siguen fielmente por esta plataforma, para que tú seas hablando esa palabra de Dios, no palabra humana. Señor, usa mi vida. Aquí estoy, nada soy sin ti, Señor, y te pido que tú por anticipado recibas toda la gloria, la honra y la alabanza por el milagro que vas a hacer a través de tu palabra en cada vida. Sé tú llevándote toda aflicción, sé tú llevándote toda tristeza del alma, sé tú, Dios mío, llevándote todo aquello que está impidiendo que alguna de las personas que nos siguen, Señor, sienta esa paz interior. Te pido que le restaures el gozo, la paz, la salud si está enfermo, si acaso está, Señor amado, en ese estado deplorable que no quisieran estar. Gracias, Señor, porque tú eres digno de alabanza. Gracias por lo que vas a hacer. Amén y amén. ¿Cómo identificarnos con los demás? He titulado la enseñanza del día de hoy y he tomado el ejemplo, ¿sí?, el texto bíblico de Juan capítulo 11, donde nos habla la palabra del Señor acerca de cómo Jesús, ¿sí?, se conmovió, cómo Jesús sintió lo que las hermanas de Lázaro estaban sintiendo. Lázaro era el hermano de una familia de tres, compuesta por Marta, María y Lázaro. Estas tres personas amaban a Jesús y Jesús los amaba a ellos. Él se había identificado con ellos. Decía al inicio que pareciera difícil y complejo a veces poder identificarnos con los demás. Y sí, pareciera así. ¿Sabe por qué? Porque son diferentes los temperamentos, el carácter, la personalidad de las personas, de todos los seres humanos, que Dios es tan maravilloso que precisamente nos ha hecho así, con diversidad de caracteres, diversos caracteres, para que nosotros podamos, cada uno, nos podamos poner en el lugar del otro, ¿sí? No es fácil, pero tampoco es difícil. Jesús nos da su ejemplo a través de toda la palabra del Señor. Nosotros podemos empezar a accionar como Jesús, pidiéndole la ayuda a Él, viviendo una vida, ¿sí?,
buscando su presencia, su dirección a través de la palabra. Ciertamente Dios nos habla por su palabra. Y nosotros vemos que Jesús siempre trató de identificarse con los demás, con la necesidad que tenía el otro. Siempre trató de tener esa empatía, ¿sí?, con las demás personas que lo rodeaban. Aunque muchos se resistieron y muchos pues hasta terminaron matándolo, pero lo cierto es que él hizo todo lo que podía hacer. Y nosotros también debemos de seguir el ejemplo de Jesús, de hacer hasta donde nosotros podamos hacer, ¿sí? Dice el Señor que en cuanto dependa de nosotros, tratemos de estar en paz con todos los demás. Y cuando no hay empatía, pues muchas veces con ciertas personas no hay paz, hay más bien conflictos, hay más bien desavenencias y cosas. Pero el Señor Jesucristo nos da un ejemplo aquí. Jesús llegó en el momento preciso, no se adelantó ni tampoco se retrasó. Llegó el cuarto día de ya Lázaro haber sido, se había muerto y lo habían sepultado. Ya el día estaba con una piedra en la tumba. Era imposible ante la mente humana, ante la mente finita, ¿sí?, limitada del ser humano, que él pudiera resucitar, que él pudiera volver a la vida, ¿sí? Es más, sus hermanas, que muchas veces invitaron a Jesús a su hogar, ahí era donde Jesús se quedaba, ahí compartía con ellos, ahí lo atendían maravillosamente bien. Marta se afanaba en atenderlos. Si usted lee pues la palabra, usted va a darse cuenta de cómo era el trato de estas personas para con Jesús. Había una empatía tan maravillosa y él se había identificado con ellos, pero un día Lázaro enfermó de gravedad. Ellas mandaron a decir a Jesús que vaya, que el que él amaba estaba enfermo gravemente, pero Jesús se detuvo, no fue, porque Dios siempre sabe cuándo es que Él va a actuar, cuándo es que es el momento preciso. Y déjeme decirle, amigo, hermano, consiervo, que a veces nosotros queremos las cosas ya inmediatamente y todo se lleva un proceso en la mente del Señor, en sus propósitos divinos, en su voluntad que es perfecta, agradable y buena. Siempre Él va a hacer las cosas en el momento que Él cree conveniente. Pero mientras en ese tiempo, en ese lapso de espera, se van viendo todas nuestras reacciones, se va viendo si realmente tenemos la fe y la confianza y creemos en ese amor de verdad que Dios, ¿sí?, nos demostró al enviar a Jesús en la cruz del Calvario a morir por nosotros. Entonces hay un proceso. Él se tardó aparentemente ante el humano. Llegó cuando ya lo habían sepultado y no había aparentemente una esperanza de que volviera a resucitar. Y nosotros debemos de seguir a través de la palabra el ejemplo de Jesús. Jesús dice que fue y le dijeron: si tú hubieras estado aquí, le dijo Marta, mi hermano no hubiera muerto. ¿Cuántas veces cuestionamos al Señor o cuestionamos a otras personas, culpándolo de que nos pasa algo por ellos? Y no es así. Jesús sabía lo que hacía y Él fue hasta allá y le dice a Marta, mire que el texto que leímos dice que Él se estremeció y que Él se conmovió. Entonces el ejemplo, primeramente, para poder identificarnos con los demás, tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, que es nuestro mejor ejemplo. Somos sus discípulos. Número 2, actuar como Él actuó. Él se identificó tanto con lo que ellos estaban pasando, con las que las hermanas estaban pasando. Se estremeció. Digo yo, le pregunto yo a usted, ¿se estremece usted cuando usted ve que alguien a quien usted ama, o aunque no lo ame, aparentemente no lo conozca, ¿no? ¿Se estremece usted por la calamidad que pueda estar pasando, por el dolor que pueda estar atravesando? Porque eso es muy importante. Él se estremeció y se conmovió. Y le preguntó a Marta, la vio llorando, dice a María. Es natural, déjeme decirle algo.
Estos son conflictos muy personales que pasan en nosotros. Y es el de sentir ese dolor por la ausencia de alguien que parte, ¿verdad? Que a quien nosotros amamos. Y no es malo que usted llore. Cuando nosotros lloramos, dejamos que fluya lo que está dentro, ¿sí? Dejamos que salga todas esas emociones contenidas. Muchas veces no lo estoy mandando a que esté llorando, ¿sí? A cada rato y por cualquier cosa. Hay que llorar delante de aquel que tiene la solución, ¿eh? Y Marta y María sabían ante quién estaban llorando. Y ellos estaban expresando su dolor por la ausencia de su hermano. Y es bueno esto a veces, ¿no? ¿Qué pasó? Jesús, al verla llorando, dice que Él lloró. Qué buena noticia para usted y para mí. Qué bueno es saber que el Señor se identifica con su tristeza, con su dolor, con su quebranto, con lo que usted está pasando, con todos los acontecimientos que ahora mismo están pasando por su vida, que le ha cambiado su vida, que le han estremecido su estructura y han hecho en usted un cambio radical. Y quizás lo ha llevado a un acercamiento más a Dios. Dios se identifica con lo que le pasa a usted, con esa preocupación que usted tiene por ese hijo perdido, por ese matrimonio que está a punto de romperse, por ese amigo o persona que le hace la vida imposible y que usted se aflige dentro de usted. El Señor lo sabe todo. Él se identifica con usted. Y eso es importante que usted lo sepa. Y seguir ese ejemplo para poder identificarnos con el que sufre también. Poder identificarnos con el que llora. Poder ponernos en el lugar de Él. Jesús, cuando nosotros nos identificamos, ¿sí? Jesús nos enseña a ponernos en el lugar de los demás. Él lo hizo. Veamos en Isaías capítulo 53, pero no se me vaya del libro de Juan. En Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5, el Señor nos habla aquí y nos dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido. Escuche bien, Él sufrió, dice. Él fue abatido, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Nosotros vemos aquí que otro consejo que Dios nos da aquí a través de su palabra es ponernos en el lugar del otro. ¿Quieres identificarte con tus hijos? ¿Verdad? Queremos los padres identificarnos con nuestros hijos. Los hijos quieren identificarse con sus padres, ¿sí? El maestro con sus alumnos, con todas las personas que nos rodean. Pero no es difícil si nos ponemos en el lugar del otro. Jesús nos vuelve a dar otro ejemplo aquí. Y es que Él tomó nuestro lugar. No había esperanza para nosotros. Cuando Adán y Eva pecaron, y su mayor pecado fue la desobediencia, allá en el Edén, ellos fueron destituidos de la gloria de Dios. Nosotros fuimos destituidos. Fueron ellos destituidos del huerto del Edén, donde vivían, mire, una vida preciosa, una vida tranquila, disfrutando de todo el paisaje y la naturaleza que Dios había hecho en ese Edén con amor para ellos. Pero ellos fueron destituidos por el pecado de desobediencia, y asimismo dice la palabra que por cuanto ellos fueron, nosotros hemos sido destituidos también de la gloria de Dios. Fuimos destituidos de toda esa maravilla que Dios es. Pero sin embargo Dios se identificó con el ser humano y lo vio que separado de Dios, uno alejado de Dios, no es nada ni nadie. El ser humano no es feliz viviendo una vida separada de Dios, alejado de su creador, ¿sí? No tener comunión con una persona que usted ama, que una persona que usted lo ama, usted quiere, lo que más
desea en el corazón es hablar con esa persona, saber de él, saber qué le gusta, qué no le gusta, hacerlo feliz. Pues qué triste cuando se vive alejado de Dios por el pecado. Y no había ya ese acercamiento, eso que antes Adán podía hablar con Dios y se cortó todo eso. ¿Qué esperanza había? Pero sin embargo, porque dice el Señor que la paga del pecado es muerte, pero Jesús se identificó con nosotros. Y Él dijo, heme aquí, Él estuvo dispuesto a venir a morir por nosotros. Se puso en nuestro lugar, llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Así que esto es buena noticia para usted. Cuando usted tiene que aprender, y yo, a identificarnos con los demás, y también, porque al identificarnos con los demás nos identificamos con Dios. ¿Sí? Entonces el Señor murió, tomó nuestro lugar. Él sabía que nosotros no podíamos cumplir toda la ley, pero Él dijo que Él vino a cumplir la ley, no a abrogarla, a cumplirla. ¿Sí? Entonces Él ocupó nuestro lugar, ahí se identificó con nosotros, en el saber que no podíamos nosotros pagar el precio de nuestra salvación. Él fue herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Todos nosotros sabemos, ¿sí?, sea de cualquier religión que usted profese, ¿sí?, sabemos que Jesús padeció por esto. Él pagó un precio, fue un castigo grande para que usted y yo disfrutáramos de paz, porque no había paz en el ser humano, no hay paz para el impío, dice el Señor. No hay paz para aquel que vive alejado de Dios, porque cuando se vive alejado de Dios, se vive haciendo un sinnúmero de cosas que a Él le desagradan y que afectan nuestra vida y roban nuestra paz interior y afectan a toda nuestra descendencia. Entonces Jesús murió en nuestro lugar, identificándose con ese estado, esa condición de impotencia para nosotros, por no poder levantarnos y no poder restaurar esa comunión. Así que Él se identificó, murió, ¿sí?, y hay salud para tu vida, hay sanidad para ti, no solamente física, sino espiritual, que es lo principal, ¿sí?, para que tú puedas disfrutar de lo que Dios quiere que disfrutes. Entonces, vemos aquí ese ejemplo y vemos el ejemplo que siempre Jesús nos ha dado. Aquí se estremeció en Juan, se estremeció, dice, por lo que le estaba pasando a las hermanas de Lázaro, lloró con ellos. Y déjame decirte que Jesús llora por ti, por lo que tú te pasa, las veces que tú derramas lágrimas, que te sientes incomprendido, incomprendida, que te sientes que nadie te entiende y que sientes que todo el mundo te da la espalda, que te sientes rechazado y te sientes que te hacen a un lado, te menosprecian, ¿sí? Jesús se identifica contigo. Y hermano, nosotros y amigo, ven a los pies de Jesús. Él te va a ayudar, nos va a guiar, nos va a enseñar a cómo identificarnos con los demás, con esas personas que tienes problemas, con esas personas que tenemos a veces altercados, ¿verdad? No es que la vida va a ser un color de rosa, que nunca vas a tener problemas, pero te estoy diciendo, cuando nos identificamos con los demás, poniéndonos, ¿sí?, siguiendo el ejemplo de Jesús, poniéndonos en el lugar de los demás como Jesús lo hizo, entonces las cosas van a ser diferentes, porque vamos a tratar de comprender a los demás y de poder tratar de buscar una solución, ¿sí?, tratar de restaurar las relaciones. El joven no comprende, nos identifica a veces, muchos jóvenes, con los adultos, y con los adultos mayores peor, ¿sí? El adulto con el joven, pues cada uno es diferente y cada uno tiene su edad y bueno, pero es cuestión de ponernos en el lugar del otro. Jesús aquí lloró y oró a Dios y Lázaro resucitó. Ahora, también nos enseña Jesús a través de su ejemplo cómo identificarnos con otros, es teniendo compasión por ellos. Compasión, no lástima. La lástima es otra cosa. Hacer algo por lástima es otra cosa. Es compasión. Por lástima usted puede ver a algún mendigo que le pide algo y usted le tira ahí, le dice, aquí está ese mendrugo de pan, cómetelo si quiere, por lástima. Pero Dios
nos muestra por su palabra que Jesucristo tuvo compasión. Miren, dice en Mateo 9:36, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La multitud seguía a Jesús, pero el Señor tuvo compasión, se identificó con ellos y Él veía la necesidad de esa multitud. Y fue su compasión, ¿sí?, al saber que no sabían esa multitud para dónde iba. Y esa compasión que Jesús nos muestra, con la cual se identificaba con los demás, era algo que le ayudaba a identificarse con los demás, la compasión. ¿Cuánta compasión nos falta a todos nosotros? A veces tenemos un corazón duro y despiadado. ¿Cuánta compasión nos hace falta? Esa compasión que el maestro tuvo, el maestro de Galilea. Esa compasión debemos de pedirle, y no digo debemos de pedirle al Señor que embargue nuestro corazón para poder compadecernos de todos los demás. Él tuvo compasión de ellos. Él les hablaba la palabra y a nosotros, sus hijos, los que hemos dado nuestro corazón a Él, nos manda que nos compadezcamos de todo aquel que está perdido en el mundo, ¿sí? Y en toda clase de vicios, en toda clase de pecado, y que podamos hablarle de su amor, y que podamos hablarle del amor tan grande, de la compasión que Él tiene por Él, ¿sí?, para poderlos restaurar, levantar y no hundirlos, no aplastarlos. Esa compasión para levantar al caído y no darle con el pie para que se hunda más. Esa compasión necesitamos. Esa compasión pedirle al Señor en oración para poder nosotros identificarnos con los demás. Es necesario. Dice también en Mateo 8, 16, 17, cuando llegó la noche trajeron a Él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Sí ve? Era noche, Él veía al endemoniado, le veía al enfermo y Él se compadecía y Él hablaba la palabra y por la palabra se echaba fuera el demonio, con la autoridad de la palabra. Una vida sometida a Dios, temerosa de Dios, apartada para Él, que use la palabra. Mire, Dios va a hacer milagros y va a sanar, porque Dios se compadece de ti, Él se identificó contigo hace tiempo y Él sabe cuánto estás padeciendo con esa enfermedad que tienes. Para Dios no hay cosas incurables ni difíciles. Mira, resucitó a Lázaro, hizo maravillas, entonces también lo puede hacer contigo. Él se compadece de ti y tu cuerpo puede ser sano ahora mismo, porque el que hace el milagro es Dios y Él está aquí, Él está en tu hogar, Él está en el lugar donde tú estás, amigo, hermano, consiervo, ¿verdad? Entonces te invito a que creas y que si estás teniendo problemas con las personas de tu entorno, en la cual te desenvuelves en tu trabajo, en la universidad, en el colegio, en cualquier lugar, en la iglesia, ¿sí? Podamos todos seguir este ejemplo que Dios nos da, ¿sí? Y Él también dice en Mateo 14, 14, saliendo Jesús vio la multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Siempre Jesús era la compasión. Entonces teníamos que pedirle al Señor compasión. Él se conmovía. Él nos habla también en el libro de Marcos, ¿verdad? Nos habla que Él vio a la multitud y tuvo compasión de ellos cuando Él ya se retiraba. ¿Sí? Era tarde, oscurecía, Él ya se había subido allí en la barca, estaba con sus discípulos, dispuesto a descansar porque era humano aquí en la tierra. Entonces, pero vio a la multitud y su compasión fue más allá. Se identificó, ¿qué quiere esta persona? ¿Qué es lo que desea? Pues yo voy a dárselo. ¿Sí? Hay cosas materiales que quizás tú no le puedes dar porque no tienes los recursos. A veces no tenemos los recursos para darle a alguien lo material que necesita.
Pero si tienes de Dios, si tienes a Cristo en tu corazón, tienes su palabra, tienes su presencia, da lo que tienes. Jesús nos enseña, Dios nos enseña por su palabra. Pedro y Juan vieron a un paralítico que le decía que lo sane, que le dé plata. Y él le dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Eso tenía él. Tenemos riquezas espirituales dentro de nosotros que Dios nos ha dado. Todo es de él. Tenemos para dar mucho. Así que no digamos que no podemos dar. Podemos dar aunque sea lo espiritual, ¿sí? A sacar a aquellas personas que están en bancarrota espiritual queriendo suicidarse en un laberinto de problemas y de cosas, con un consejo sabio de la palabra de Dios. Así que no es difícil, no es complejo, pareciera nada más poder identificarnos con los demás. El Señor Jesucristo nos da ejemplos y nos enseña, ¿sí? El Señor nos dice allá por el libro de Jonás que Él reprochó a Jonás porque él no se identificó en un momento con el pueblo de Nínive. Se molestó porque Dios los había perdonado a toda esa ciudad, de la cual él le había mandado a decir que si no se arrepentían en 40 días los iba a desaparecer Nínive. Y qué bueno que desde el rey escuchó, abrió su corazón a la voz de este siervo de Dios, del profeta Jonás, y se arrepintió con todo el pueblo, hasta el animalito, y los perdonó. Y Jonás se molestó. Entonces él no se identificó allí con esa persona. Y el Señor le dijo, Dios le dijo, ¿sí? No tendré yo compasión de estos que no saben discernir entre su mano derecha y su izquierda. El Señor siempre se va a identificar contigo y con la humanidad. Solamente, amigo, si tú crees que no te puedes identificar con los seres humanos, y que nadie se identifica contigo, Dios ya lo hizo a través de Jesucristo. Ven a Él, dale tu corazón a Jesús. Yo le doy gracias al Señor en este momento por usted haberme prestado su atención. Y vamos a orar para darle gracias al Señor por esta enseñanza. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús por tu palabra. Espero, Dios, que tu Espíritu Santo, lo creo de todo corazón, Padre, haga efectiva esta palabra en cada vida, y que tú seas haciendo, Señor amado, que produzca fruto al 100%. Levanta al caído, restaura, Señor, al que está ahí en el piso. Padre, aumenta la fe de aquellos que te están pidiendo. Sana al enfermo, Padre. Pasa tu llaga en esos cuerpos y sé tú liberando esas mentes oprimidas, esas mentes que están, Señor, angustiadas. Ahora mismo, Señor amado, sé tú llevándote toda sobrecarga emocional que roba la paz y la calma y producen enfermedades en los cuerpos. Gracias, Señor Dios soberano, nada es imposible para ti. Bendigo a cada uno de mis hermanos, amigos y consiervos que han estado en ese tiempo, Señor. Sus peticiones sean contestadas, Señor, de acuerdo a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Le damos gracias al Señor por este tiempo, gracias por su paciencia, por su atención. Que el Señor sea bendiciendo sus vidas. Les invitamos a seguirnos todos los jueves, todos los domingos y a compartir. Si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, síganos pues por Facebook y por mi canal de YouTube, que me encuentran como Pastora Judy de Zavala. Comparta, suscríbase, dé like y comparta. Que Dios será quien le retribuya con grandes bendiciones. Que la paz de Dios gobierne su vida. Shalom.